el desconocimiento de Dios. Es algo que ya habíamos estudiado, pero le agregamos una pregunta que a mí me parece muy importante y que implica ¿qué hacer? El desconocimiento de Dios, ¿qué hacer? Hay un dicho en el mundo muy triste, muy lamentable, lo voy a mencionar no en un sentido despectivo, pero es que sí de alguna manera refleja ese sentimiento que llega a suceder en muchas personas. Dice, el que no conoce a Dios, a cualquier poste se le hinca. Y justamente en ese sentido lo que nosotros estamos viendo es que no lo conocen, no saben quién es. Y como no lo conocen, como no saben quién es, pues entonces tenemos verdaderos problemas en ese sentido. De acuerdo a lo que tenemos aquí, nuestro mapa que vamos a compartir el día de hoy dice, el mundo se divide en dos grupos, dos grandes grupos. Vamos a verlo de acuerdo a la luz de las Sagradas Escrituras y ahorita vamos mostrando lo que nos presenta el mapa en esta situación. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 17. Les pedimos para que puedan abrir sus Sagradas Escrituras ahí y nos acompañen para poder leer esos versículos en los cuales se hablará de cuando el apóstol Pablo se encuentra en una situación de estar compartiendo la palabra del Todopoderoso por diferentes partes de Asia Menor y resulta que al llegar a ciertos lugares se encontraba con problemas. Por ejemplo, dice el versículo número 1, y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y luego nos dice aquí que Pablo empieza a tocar las palabras de la palabra de Dios. Algunos creyeron, se empiezan a juntar con Pablo, con Silas, pero resulta ser que los griegos, como no creyeron, entonces pues resulta ser que los injurian y pues resulta ser que pues tuvieron que salir de aquel lugar en una situación medio complicada, medio difícil. Y entonces Pablo se adelanta al lugar conocido como Atenas, versículo número 16. Ahí sí vamos a leer. Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él viendo la ciudad dada a idolatría. Fíjense, ya todos están volcados a la idolatría en Atenas, porque es la cuna de lo que es una situación de mucha idolatría. Es un lugar en el cual vaya cuna de cultura en muchos sentidos y en el cual se va a hablar de diferentes situaciones y hay una gran cantidad de dioses heredados, sí, de tiempo atrás por diferentes culturas previas a los griegos y resulta, hay quien dice que inclusive desde los mismos egipcios, pero lo cierto es que tienen gran cantidad de esos dioses y él, el apóstol Pablo, de verdad estaba pasando por momentos difíciles porque sentía que necesitaban escuchar la palabra de Dios, pero estaba muy complicado. Versículo 17, así que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos y en la plaza cada día con los que le ocurrían. Él estaba luchando por la palabra, que la palabra de Dios se conociera en ese momento. Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y otros decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Era algo que no lo podían entender. Bueno, ¿de qué tanto está hablando este hombre? ¿De qué se trata todo lo que nos está presentando? Versículo 19, y tomándole, le trajeron al Areópago. El Areópago era una zona que tenían los griegos en la cual se juntaban para poder discutir asuntos públicos. Es una zona, digamos, un espacio determinado para el debate y la confrontación de ideas para poder determinar qué era lo más adecuado en ese momento. Entonces le llevan al Areópago y entonces sigue diciendo el versículo diciendo, ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Porque pones en nuestros oídos nuevas cosas. Queremos pues saber qué quiere ser esto. Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros en ninguna otra entendían, sino o en decir o en oír alguna cosa nueva. O sea, no entendían de qué estaba hablando. A ver, ¿cómo está esta situación? Nos estás diciendo que hay un Dios del pueblo de Israel que mandó a su hijo y que murió por nosotros. No lo entendían. No entendían, les costaba mucho trabajo y todos decían, a lo mejor es un Dios nuevo, ¿no? A lo mejor están hablando de alguien. Y entonces el apóstol Pablo, nótese
el desconocimiento total que tienen de la palabra de Dios en ese momento, el desconocimiento absoluto que tienen. Y entonces el apóstol Pablo, con esa inteligencia emanada del Espíritu Santo, pero también la que Dios le había dotado, dice el versículo 22, estando pues en Pablo en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, con todos veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. Qué inteligente el apóstol Pablo, que dándose cuenta de que el pueblo ateniense tenían un espacio por si les había faltado un Dios, ¿no? O sea, es Dios para esto, Dios para aquello otro, Dios de la guerra, Dios del amor, Dios de la agricultura, Dios de todo tenían dioses. Y entonces por si le faltaba uno, si faltaba uno, entonces dicen: vamos a poner ahí al altar al Dios no conocido. Y entonces el apóstol Pablo les dice: no, no se espanten, yo les estoy predicando justamente al que ustedes no conocen. A ese se los voy a anunciar. Y con esto ya es suficiente como para que nosotros nos demos cuenta de que el grupo o el mundo se divide en dos grupos que nosotros estamos mencionando aquí. El grupo de los que conocen a Dios, en el cual Pablo se ve que es uno de los que están ahí dando de todo, y los que no le conocen, los que no conocen a Dios y los que sí conocen a Dios. Y ahí están esos dos grupos de los cuales ahorita estamos nosotros narrando. Y vamos a confrontar o vamos a enfrentar estas dos ideas de quiénes son unos y quiénes son otros, pero para eso vamos a seguir leyendo los versículos que tenemos para esta ocasión en torno a esto. Dice el versículo número 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este que sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios si en alguna manera palpando lo hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Nótese, como es de los que, vaya, de los que él sí conocen a Dios, él empieza diciéndoles: pues ustedes tienen dioses, no saben quiénes son, e inclusive hasta este que encontré, yo se los estoy predicando, y les aclara: yo les estoy predicando al Dios que hizo al mundo. Dios hizo al mundo, y no solamente a eso, sino que Dios hizo al hombre. Y entonces, en ese sentido, hablando, les empieza a decir: no está lejos de cada uno de ustedes, no está lejos. Si ustedes lo quieren encontrar, no está retirado de todos ustedes. Versículo 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Vean, está aprovechando esa situación complicada en la que ellos tenían de todos los dioses a los cuales honraban, y de pronto dice: bueno, voy a aprovechar para predicarles del Dios Todopoderoso, y toma de esa imagen o ese altar que no tiene pues una referencia contundente, y les empieza a hablar de las características de Dios. De las características de Dios, de quién es Dios. Ya habló de que Él hizo el cielo y la tierra, de que Él hizo al hombre. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro, plato, piedra, escultura o artificio de imaginación de hombres. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Dios está pidiendo que todos se arrepientan. Les está presentando la voluntad de Dios y les está diciendo una cosa maravillosa en torno a lo que implica
que todos deben de proceder al arrepentimiento. Es algo que ellos no conocían, porque inclusive ellos tenían, bueno, hasta, vaya, seguimiento a los dioses que tenían que ver, de acuerdo a su idea, de lo que eran los excesos, el vino, demás cosas. Ellos tenían esta situación y de pronto al estarles hablando del Dios no conocido, insisto, que está aprovechando el apóstol Pablo, esa situación, pero al mismo tiempo está reflejando una realidad. Las personas no conocen a Dios. Las personas no conocen a Dios y por eso dicen y hacen cosas que lamentablemente no son las correctas. Por ejemplo, el hecho de que las personas caminen o en su momento vayan caminando, perdón, arrastrándose o no sé, cumpliendo ciertas que les llaman mandas para servirle a Dios, pues no habla más que el desconocimiento de lo que Dios quiere. No conocen lo que la palabra de Dios describe que es el mismo Todopoderoso. Pero ellos están ahí porque desean honrarle. La gente no lo conoce y entonces hacen cualquier cosa pensando que les van a agradar, porque la gente que no conoce a Dios tienen diferentes ideas de cómo deben de honrar al Todopoderoso y bajo esa idea pues presentan ciertas situaciones, pero que no son las correctas. Y entonces trae como consecuencia que cada quien termina haciendo su interpretación de Dios en ese sentido y no están describiendo a Dios conforme a lo que la Escritura lo describe, sino que lo describen de una forma completamente diferente. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar a todo el mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Fíjense, esto me parece tan tremendo en cuestión de que hay un día, va a juzgar a todos, habla de estas situaciones muy interesantes. Yo escuchaba algunas personas que decían, hay un Dios del Antiguo Testamento que es muy apasionado, destruye, vaya, está todo el tiempo con la espada, pero el Dios del Nuevo Testamento está con amor, con misericordia. No es el mismo Dios, porque Dios es consistente en todos los sentidos, pero lamentablemente hay quien lo quiere ver como con dos caras. No, no es cierto. Dios desde el principio ha sido amoroso, misericordioso, grandioso para con aquellos que le buscan, pero lamentablemente la gente no lo obedecía, no le hizo caso, y en todo momento ese amor infinito que se ve desde el Antiguo Testamento se presenta en el Nuevo a través del sacrificio de Cristo, pero para que la gente termine haciendo lo que desde el principio Dios les decía que tenían que hacer. Por eso les digo, la gente no conoce a Dios. Eso es una realidad. Y entonces el apóstol Pablo les sigue predicando ahora de la resurrección de los muertos de Jesús. Y vean aquí lo tremendo. Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oímos acerca de esto otra vez. Es decir, a algunos les parecía absurdo el discurso del apóstol Pablo en cuestión de que la gente había de resucitar o resucitaban como lo hizo Cristo o resucitarían como lo hizo Cristo y que Cristo mismo había resucitado y se burlaban de él y otros se vieron impactados. Eso describe mucho de lo que le pasa a la población actualmente, porque el que no conoce a Dios, como decíamos, a cualquier poste se le hinca y entonces en ese sentido terminan haciendo situaciones que no son las que el Señor está demandando de nosotros en ese momento y por lo tanto se encuentran ante un tremendo problema severo en ese sentido de lo que ellos están viviendo o atravesando en ese momento. No conocen a Dios y esto nos lleva nuevamente a nuestro mapa, porque la gente al no conocer a Dios, fíjense cómo lo ponemos aquí, los que no conocen a Dios, sus objetivos son terrenales. Vean, lamentablemente sí, sus metas son en cuestión de aspiraciones completamente materiales, no están pensando más allá, lamentablemente viven en el pecado, producto de su distanciamiento con el Creador, y lamentablemente se encaminan a la muerte. Están yendo en un sentido que lamentablemente habrán de ser destruidos, porque la paga del pecado es muerte, y aunque ellos no sepan, pero que están pecando delante de nuestro Dios, se están condenando a sí mismo. Y por eso es que es muy terrible esta situación de la que estamos describiendo ahorita, porque estamos hablando de una situación de que
la gente no conoce a Dios y entonces terminan haciendo lo que consideran prudente, pertinente, pero que lamentablemente los está condenando y distanciando del Todopoderoso. Y eso nos lleva, como decíamos hace un rato, a la gran pregunta, ¿qué hacer? O sea, la gente no lo conoce, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos viendo una situación que primero los está llevando en una dirección impropia. El objetivo es completamente terrenal, material. En alguna ocasión comentaba que leía por ahí lo de un poeta que decía, ¿para qué quiero una vida eterna si puedo disfrutar del placer? Se me fue la frase exactamente, pero el placer terrenal, pues de una manera muy grande. Pues sí, pero esto es, vaya, momentáneo. Y esto, pues es terrible porque la gente en ese distanciamiento y a través del pecado, lamentablemente, espiritualmente se están condenando y están haciendo una cosa tremenda con todos aquellos que les rodean. Entonces está muy complejo porque, bueno, del grupo del apóstol Pablo que estábamos comentando, de los que conocen a Dios, este muchacho, pues estaba haciendo lo que era correcto y que implicaba, su objetivo es agradar a Dios, esto es cumplir con los mandamientos del Creador y su meta es alcanzar la vida eterna. Sí, ahí lo tienen, ahí están presentando unas situaciones bien interesantes en torno a lo que ellos pretenden agradar a Dios en este momento y traerá como consecuencia la vida eterna. A mí fíjense que, paréntesis, en lo particular, no sé, no es algo así como que pensar en que la vida eterna, la verdad, porque yo pienso más en que Dios en esta vida te llena de bendiciones también y que la disfrutas en muchos sentidos, más que estar pensando en el premio de la vida eterna, es consecuencia y ya lo veremos y lo conoceremos y sabremos muchas cosas, pero yo creo que lo importante es que en el aquí y en el ahora, lo importante es sentir que esa búsqueda que tenemos de Dios es la que nos tiene que satisfacer en todo momento. Así es que el objetivo es muy grande, pero aquí ya nos está presentando una situación muy interesante. Las personas que no conocen a Dios, pues resulta ser que pues tiene que conocerlo. ¿A través de quién? Pues de nosotros, los que sí lo conocemos. Y aquí tendríamos que decirlo, o sea, no se trata nada más de estar observando al grupo que no conoce a Dios, no se trata de nada más estarlos viendo, de estarlos como contemplando y tal vez en un sentido de que, jajaja, jeje, se van a condenar, jaja. No, pues eso no sería adecuado. Nuestra tarea implica algo muy importante. Porque tendríamos que llevar a cabo una situación que es la que el apóstol Pablo estaba llevando en ese momento, que es lo que el apóstol Pablo estaba en ese momento presentándoles, porque de acuerdo al discurso, el versículo 34, después de que Pablo se va de en medio de ellos, el versículo 34 dice que algunos creyeron y se empezaron a juntar con él, en los cuales estaba Dionisio, el del Areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Ahí está. Se están juntando, están conociendo, saben de lo que se trata, saben lo que están pretendiendo y en ese instante se está dando una situación muy particular entre ellos, en todo lo que implica la palabra del Todopoderoso. Y están ahí viendo la situación muy particular en torno a lo que es la presentación de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ya de entrada, el apóstol Pablo nos está presentando un ejemplo muy importante y regresando a hasta nuestro mapa, pues tenemos unas situaciones muy importantes porque ya con eso estamos diciendo algo valioso. Y lo primero que tenemos que hacer es enseñar a las personas que conozcan a Dios, pero para conocer a Dios se necesita estudiar las Sagradas Escrituras. Para conocer a Dios se necesita tomar la Biblia y conocer exactamente lo que ahí se presenta, lo que ahí se habla de quién es el mismo Todopoderoso y en ese sentido, pues todo lo que implica su palabra y todo lo que implica lo que nosotros sabemos. Hablar de Dios es hablar de las Sagradas Escrituras y por lo tanto entenderlo de la manera correcta. Pero esto es a través de la escritura. El apóstol Pablo por eso les decía, a ese que no conocen, a ese que ustedes no saben quién es, yo se los voy a predicar y se los empieza a predicar por medio de lo que ellos conocían, por medio de todo lo que hablaban. Pero ahí tendríamos que estarnos dando cuenta de esa situación muy hermosa de lo que se encuentra desde el principio. Miren, por ejemplo, en Génesis capítulo número 1, cuando nosotros vemos aquí en estos versículos que se crean los cielos y la tierra y se va dando toda esta
manifestación hasta el momento en el que se crea al hombre, aquí hay una muestra de amor grandiosa. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya está hablando de una situación en la cual lo está distinguiendo y se está viendo el que ellos estarán participando de cosas increíbles. Pero vemos, la primera muestra de amor es que nos está haciendo a su imagen y semejanza en cuestión del conocimiento, de diferenciar las cosas del bien y del mal. O sea, está dándonos una cosa increíble. Y luego dice todavía, y señoré, o sea, te está entregando la tierra sobre los cielos y las aves y todo lo que hay, etcétera, etcétera. Y luego dice el versículo 27, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios y díjoles, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí está, es un Dios. Ahora, este Dios es un Dios consistente. Fíjense, todo conforme a las Escrituras, conforme a lo que nos presenta la palabra del Todopoderoso, porque nosotros hemos insistido mucho, es que la palabra de Dios te dice cosas diferentes a las que las personas te presentan. Por ejemplo, dicen, los mandamientos aparecen hasta Moisés. Bueno, esto es como cuando estás en un concurso y pregunta de tal, ¿cuándo empezaron los mandamientos? Con Moisés. ¡Guac! Error, no empezaron con Moisés, empezaron muchísimo atrás. Y nosotros decimos desde la creación, al grado que en Génesis capítulo 26 y versículo número 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Abraham ya las guardaba. Dios es un Dios consistente. Dios es un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre será igual. Entonces, por consecuencia, cuando se habla en ese sentido, claro, en Éxodo 20 vemos la importancia que presentan los mandamientos, pero aquí vemos que los mandamientos estuvieron 400 años en Egipto, lógico que se les olvidaron los mandamientos de Dios a los judíos y por eso se los tuvieron que volver a entregar para que ellos los recordaran y lo tuvieran como una situación muy especial, pero aquí lo estamos viendo en Génesis y ahorita lo vamos a ver en Juan. Vean aquí nada más esta situación, nos vamos casi de extremo a extremo en Evangelio en la primera carta de Juan, capítulo número 1, y lo cual, fíjense cómo empieza, lo cual era desde el principio, lo que hemos oído, los que hemos visto con nuestros ojos, los que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, hablando de Jesucristo. Y entonces en estos versículos empiezan a hablar de lo misericordioso que es Dios, de lo fiel que es Dios, de lo que ama a las personas, y entonces nos lleva al capítulo número 2, y en el cual dice el versículo 1, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Y luego dice el versículo 3, primera de Juan 2, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Guarda mis mandamientos. Es consistente. Ustedes revisen los profetas para que nos demos cuenta de lo que ahí se habla en torno a Jesús y nos vamos a dar cuenta que justamente algo que Dios tenía contra el pueblo de Israel es que se habían alejado de sus mandamientos. Consistente, el Dios de las Sagradas Escrituras. ¿Pero por qué se presentaba muy rudo en el Antiguo Testamento? No, siempre fue protector y misericordioso. Nada más que vemos las cosas de una manera. Es que ahí Él está cuidando al pueblo, y cuando el pueblo los está cuidando y les está dando la oportunidad para que ellos vivan conforme a la voluntad, resulta ser que hacen todo lo contrario. Entonces, ¿qué hace? Ya me di cuenta que, bueno, evidentemente Dios lo conoce todo, pero ya los estuvo protegiendo, ya nos estuvo cuidando, ya les estuvo dando de todo y no obedecen. Les voy a dar ahora inverso, en lugar de que la protección venga de Dios hacia ellos, de en medio de ellos saldrá un hombre que es el Hijo de Dios y entonces les mostrará el camino y lo que deben de entender de todo lo que implica la palabra. No lo entendieron.
pero llevan un plan y llevan un propósito. No es que las cosas cambien de que antes era malo y ahora ya se mostró muy lleno. No, 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 eso es desconocimiento y la palabra de Dios te muestra, insisto, consistencia, como lo estamos viendo en estos versículos, y toqué nada más el tema de la ley para que lo pudiéramos dar cuenta en torno a ello, porque por eso insistimos, la mayoría de las personas tienen un conocimiento erróneo de quién es Dios y por eso necesitamos ir presentando la palabra del Todopoderoso. Todavía ponemos aquí, se recomienda ir poco a poco estimulando el deseo de conocer más de Dios. Hay personas que cuando hablan de Dios, no hombre, ya quieren que se transformen, ya quieren que guarden los mandamientos igual que nosotros o tal vez mejor, pero eso es una equivocación. Hay que ir poco a poco. Lo importante es que se den cuenta que Dios no está lejos de ellos, está en las Sagradas Escrituras. Hace algún tiempo, en principio del siglo XX, con eso que estamos en el siglo XXI, en principios del siglo XX estaba prohibido todavía que se leyeran las escrituras. Bueno, desde antes y por ahí algunos grupos cristianos se dedicaron a llevar la Biblia a diferentes lugares y ante esta situación, pues la gente pues veía la Biblia y le parecía raro y cuando empezaron a darse cuenta de que la gente estudiaba la Biblia, la iglesia popular, dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues lo que hicieron fue que dieron oportunidad de que la gente estudiara la Biblia, pero claro, siempre con la dirección de ellos en ese sentido para tratar de alejarlos de esa idea de que queremos estudiar y conocer de Dios. No, fue una situación en la que ellos marcaron un alto y hasta un límite para que se diera esa situación. Y ahora, pues bueno, tenemos acceso a la palabra de Dios en muchos sentidos y por lo tanto, pues nos lleva a la siguiente idea. Ya una vez que les hablamos de Dios, ya una vez que les presentamos quién es el Todopoderoso, ya una vez que estuvimos compartiendo la palabra del Eterno, entonces hay que enseñarles a obedecer. Y es que lo que Dios quiere, y esto es muy importante y por eso lo estamos presentando aquí, es que no, Dios no quiere necesariamente el saber. Lo que Dios quiere realmente es el hacer que la gente viva lo que implica el conocerle, especialmente en los mandamientos, pero obedecer es algo muy importante en el cual implica que hay que hacer a un lado cualquier asunto personal de que es que yo no creo, es que yo no quiero, es que yo no. ¿Te fijas? Es una cuestión de vanagloria. Tú eres el que se está resistiendo, pero tienes que atender las reglas que Dios está determinando y tienes que atender y darte cuenta de que tienes que caminar por las cosas que Él dice, caminar por el sendero que te marca, atender por las cosas que el Señor te va mostrando. Y por eso en la última idea que tenemos es obedecer al Creador, es escuchar su palabra y vivir conforme a ella, porque Dios te está marcando un camino, una ruta, una dirección en la cual te tienes que encaminar para poder vivir de una manera completamente diferente como ser humano, pero no diferente en cuanto a la voluntad de Dios, sino que ahí sí muy apegado. Y es que el obedecer es una tarea, uy, hermanos, importantísima, pero importantísima que nosotros debemos de realizar, porque a veces, insisto, nosotros no la consideramos de lo mejor, pero es una cuestión tan importante. Miren, el obedecer es tan importante que aquí en el primer libro de Samuel, capítulo número 15, ya están resaltadas inclusive algunas palabras que son claves. Capítulo 15, versículo número 22, dice, y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento de los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? O sea, está poniendo por un lado, ¿qué es más importante? ¿El obedecer el ofrecer esos animalitos o el obedecer? Que cuando tú obedeces en aquel momento, pues lógico que estabas llevando a cabo los sacrificios, pero de corazón. No era el obedecer por obedecer, sino el obedecer por acatar y por sentirte en comunión con Dios. Y esto es lo muy importante porque vean lo que responde Samuel. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Claro, obedecer es importantísimo. Es importantísimo. Si nosotros no lo atendemos, si nosotros no cumplimos, no seguimos con las reglas que el Señor nos está marcando,
podemos caer en cuestiones muy terribles como el mismo pueblo, y aquí Samuel les está reprochando que inclusive que ellos, miren lo que dice, vean, esta cosa está tremenda, porque como pecado de adivinación es la rebelión, es decir, cuando no obedeces y haces cosas impropias, y como ídolos e idolatría el infligir, nótese, si no obedeces es como si estuvieras cometiendo idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él te desechará para que no seas rey, etcétera, etcétera. Bueno, aquí ya lo está personalizando la situación que se está viendo, pero aquí lo que me interesa es que nos demos cuenta, obedecer es fundamental. Obedecer es algo que nosotros debemos de realizar como hijos de Dios, y aquellos que son del pueblo tendrán que estarlo atendiendo claramente en ese sentido. Ahí lo tenemos, los versículos son claros, son contundentes, y si nos vamos al Nuevo Testamento y si nos regresamos a lo que estábamos viendo con Cristo, de que en lo que les mencionaba, que debían de atender la palabra y que debían de guardar los mandamientos para que tenga la vida eterna, pues nos está llevando en el mismo sentido. Obedecer es muy importante, pero este es el segundo paso. Lo primero, y por eso lo resalto mucho, a las personas se les tiene que enseñar que a Dios se le conoce conforme a las Escrituras, porque si ellos aceptan que de la Biblia sale la palabra de Dios y que todo lo que se dice ahí es correcto, entonces cuando les muestres lo que tienen que obedecer, entonces será mucho más fácil y mucho más entendible y mucho más práctico en ese sentido. Así es que el obedecer será algo sumamente importante. Entonces ya le estás enseñando a estudiar la Biblia, y segundo, a obedecer. ¿Qué es lo tercero? Porque vuelvo a repetir, la gente no conoce a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ya insistimos, enseñarles la palabra de Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Segundo, a que obedezcan. Y tercero, ay, hermanos, esta es la parte más complicada que tenemos. Debemos lograr transformar las vidas de las personas. La meta de un evangelizador debe ser clara. Debemos lograr cambiar vidas de las personas. Aquí se poe, pero no, ahí es por ejemplo. Fíjense, hay que cambiar vidas. Nuestro propósito es la transformación personal, pero también la de ellos, en el momento en el que les estamos presentando la palabra del Todopoderoso. Y por eso dice, de un hombre que sufre la ausencia del Eterno se debe volver una persona que disfrute la vida en Cristo. Y dos, un ser vacío se debe llenar de la visión del Creador y con ello compartir su amor. Son cosas que son muy importantes. Nuestro deber, nuestro propósito es que esas personas que no conocen a Dios, esas personas que no saben quién es Dios, esas personas que están ahí dispuestas a acercarse a Dios, porque de verdad yo sí creo que la gente está deseosa de transformarse y de cambiar. Pues lo que hace falta es justamente que alguien les presente la voluntad de Dios, que alguien les muestre cuál es el camino adecuado para poder andar conforme a esa voluntad, porque nosotros creemos que sí habrá una transformación del cuerpo. Pero aquí lo importante es, no puede haber transformación del cuerpo si no hay transformación del interior. Filipenses capítulo número 3 y versículo número 21, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejantes al hombre de su gloria, por la operación con el cual puede sujetar así todas las cosas. Pero esto solo se va a dar, y nos regresamos a versículos anteriores, y por eso hablamos de transformación, 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 cambio. No puede ser el mismo de ayer. Si hoy ya conoces a Dios, tienes que ser diferente. Y por lo tanto dice el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad así los que anduvieren como nos tenéis por ejemplo, porque muchos andan, de los cuales os dije con muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Es decir, no debemos de imitar a los que se portan mal, debemos de imitar a los que se están portando bien, y debemos de atender cambio, transformación, cambio. Es lo que estamos diciendo, versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos revelará Dios. Y fíjense cómo nos está llevando a una situación en la que sintamos una misma cosa, y nuestro objetivo, nuestra meta y la idea de ir tocando los versículos hacia atrás es precisamente que nosotros
vayamos a lograr una transformación. Versículo 12, fíjense, y en esta transformación la intención es la perfección espiritual que solamente puede provenir de Dios. No que ya se haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver, perdón, por ver si alcanzo aquello por lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haber ya alcanzado, pero una cosa hago, y esto es lo importante, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Esta es nuestra tarea, cambiar, cambiar, cambiar. Pero no solamente nosotros, porque aquí lo importante es como estamos presentándolo, estamos hablando de predicar el Evangelio para que otros más lo conozcan y otros más sepan de toda esta situación importantísima. Es muy valioso. ¿Qué debemos de hacer cuando aquellas personas no conocen a Dios? Lo primero es enseñarles a estudiar las Sagradas Escrituras, lo segundo a obedecer y lo tercero cambiar sus vidas. Pero aquí es muy importante, no vaya a ser que yo enseñando venga a ser también reprobado, decía el apóstol Pablo. Los que conocen a Dios, como estamos poniéndolo aquí, debemos de alcanzar la vida siendo primero transformados para lograr que los que no conocen a Dios también vean que esta situación es posible y es probable que ellos lo realicen si acatan la palabra de Dios, obedecen su palabra y entonces viven conforme a Cristo porque están siendo transformados. Esta tarea es algo muy importante. La gente desconoce de Dios, pero tú puedes ser un instrumento para que aquellos conozcan al Todopoderoso y vivan conforme a su voluntad. Yo espero que el Señor nos dé fuerza y nos permita entender que tenemos un compromiso de enseñanza y de compartir su voluntad a todos aquellos que no la tienen y que no lo conocen, pero que estoy seguro están deseosos también de saber de Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde y que la paz de Dios sea en sus corazones.